Desde Chile llegan dos emisarios con una propuesta única: invertir en salitre, el oro blanco que alimenta al mundo y arma los ejércitos, y en cobre, el metal que electrificará el siglo XX. ¿Se atreverán nuestros tiburones a apostar por estos tesoros? ¿O dejarán escapar la oportunidad? ¿Morderán los tiburones esta propuesta o dejarán que esta fortuna se les escape de las manos? Pero antes, conozcámoslos. Me presento, soy Aiden Exter, primogénito de la familia Exter, principal propietario de una de las empresas de comercio más importantes de Inglaterra, socio, director de la firma con el mayor capital después de la lamentable muerte de mi hermano Willy. Que Dios lo tenga en su gloria. Actualmente, el patrimonio de mi familia está en un aproximado de 98.000 libras esterlinas. Buenos días, mi nombre es Edward Watson, banquero de Londres. Mi negocio es financiar minas, ferrocarriles y puertos en los 5 continentes. Pero no me dejo llevar por entusiasmos patrióticos ni sueños. Yo exijo cifras claras, contratos seguros y garantías de exportación. En Chile, el cobre comienza a sonar como un producto importante con retorno económico en el futuro y yo solo invierto en aquello que asegure ganancias por décadas, no por unos pocos años. Soy Dorotea Exter, actual esposa de Aiden Exter, uno de los principales socios comerciales, quien maneja una de las principales empresas londinenses, exportadora e importadora en el subcontinente suramericano. Gracias a la grata acogida de la familia Exter, vengo hoy en compañía de mi esposo para atender con diligencia lo que esté a su merced. Aún así, permítanme darles una advertencia. Mi marido es perspicaz e inteligente, especialmente en los temas de negociación. Por dichas razones y muchas otras más, él me escucha con una indulgencia, pues soy su maravillosa esposa. Buenos días, soy Henry March, ingeniero industrial de la ciudad de Nueva York. He trabajado en ferrocarriles de Utah y vengo a Inglaterra para inmiscuirme en negociaciones con respecto al salitre del cobre chileno. Pero también sé que hay un reto: cómo sacarlo del país y llevarlo al resto del mundo. Para mí, una mina sin transporte no es un negocio. Invertiré solo si el proyecto tiene logística, fundiciones y puertos asegurados. No me impresiona el mineral que se encuentra bajo tierra, sino la capacidad de convertirlo en riqueza real. Estos son los tiburones a los que deben convencer. Señores tiburones, estamos frente a ustedes para presentarles nuestra propuesta, la cual se apoya en 2 pilares: el salitre, el cual sostiene hoy la economía nacional, y el cobre, que será el metal del siglo XX. No lo decimos nosotros, lo respaldan cifras oficiales y estudios recientes. Hoy pedimos su inversión, señores tiburones. A cambio les ofrecemos la llave de la agricultura mundial, la seguridad de la industria bélica y el control de un metal que encenderá el mundo. El salitre chileno, conocido como oro blanco, es vital para 2 industrias que no dejan de crecer: los fertilizantes que alimentan Europa y los explosivos que sostienen sus ejércitos y obras de infraestructura. Chile controla más del 90% de la producción mundial. Con una inversión en modernizar las oficinas salitreras y en ampliar puertos como Iquique y Antofagasta, podemos aumentar en un 40% los embarques en solo 3 años. Eso significa ganancias rápidas y seguras para el banco. Deténganse un momento. Se entiende que tal mineral, según como ustedes dicen, este es un negocio próspero. Sin embargo, colegas y allegados míos y de la familia Exter han comentado que existe o está en proceso un sustrato de gran valor comercial que se realiza en laboratorios. Dudo mucho que me equivoque, si no estoy mal se denomina como superfosfato. Dicho esto, ¿cómo me pueden asegurar ustedes que el salitre mantendrá su presencia en el mercado si esta nueva tecnología ha de ser implementada en algún momento? Un planteamiento muy válido. Es cierto que en Europa algunos laboratorios están experimentando con compuestos como el superfosfato, pero esas fórmulas son todavía demasiado caras y no pueden producirse a gran escala. En cambio, el salitre chileno se extrae en volúmenes enormes. Ya está en el mercado y a un costo que ningún laboratorio puede igualar. Además, el nitrato chileno no solo fertiliza, también es indispensable en la fabricación
de pólvora y explosivos, un sector que ninguna tecnología química de reemplazo puede satisfacer en este momento. La agricultura alimenta a Europa, sí, pero la defensa de los imperios depende de nuestro nitrato. Por supuesto, no negamos que la ciencia avanza. No obstante, según datos del Ministerio de Hacienda chileno, las exportaciones de salitre han mostrado un incremento sostenido desde 1883, pese a algunas oscilaciones menores. Tenemos un horizonte seguro de menos de 10 a 15 años antes de que aparezca una competencia real. Y para ustedes, caballeros y dama, ese es tiempo más que suficiente para multiplicar su inversión. Pero esperen, yo necesito cifras exactas. Hasta donde tengo acá en mis apuntes, Chile supera el umbral de 14 millones de quintales de salitre en 1900. La mayoría va a Gran Bretaña y Alemania, donde se usan fertilizantes y pólvora. Si ya tenemos este dominio, ¿qué tanto puede crecer en los próximos 5 años? ¿Podemos esperar un aumento sostenido de las exportaciones o el mercado está llegando a su fin? Efectivamente, señor. Según las cifras oficiales, Chile exportó poco más de 14 millones de quintales de salitre hacia 1900. Y lo interesante es que la tendencia no se ha detenido. Los registros de aduana muestran que entre 1901 y 1904 las exportaciones se mantuvieron en alza estable, consolidando la posición de Chile como abastecedor mundial. Ahora bien, ¿qué nos hace confiar en un crecimiento sostenido? Primero, la demanda agrícola europea sigue expandiéndose, sobre todo en Alemania y Gran Bretaña, donde el nitrato chileno es considerado insustituible. Segundo, la industria bélica está en pleno auge, y este mineral no solo fertiliza campos, también alimenta fábricas de pólvora. Estos dos aseguran un mercado en expansión, al menos durante la próxima década. Muy bien, señores. Admito que el salitre luce sólido, pero como banquero debo preguntarles algo fundamental. ¿No es riesgoso depender tanto de un solo recurso? Si el mercado cambia o surgen sustitutos, su negocio podría tambalear. Precisamente, por eso nuestra propuesta no descansa únicamente en el salitre. Chile tiene también otra carta maestra que comienza a mostrar su potencial, el cobre. Chile no parte de cero en cobre, se explota desde tiempos coloniales. Lo que cambia ahora es el mundo. La industria eléctrica y de comunicaciones en Europa y Estados Unidos está en plena expansión. Las lámparas eléctricas, los tranvías, el telégrafo, los cables submarinos, todos dependen de ese metal conductor. Hemos demostrado que sabemos explotar este mineral, pero ahora con yacimientos como el Teniente y la promesa de Chuquicamata, el potencial es incomparable. Con inversión pasaremos de minas importantes a gigantes mundiales. Mi estimado Aiden se encuentra siempre involucrado en negocios de gran valía. Según he aprendido de mi tan admirable marido, los canallas norteamericanos suelen inmiscuirse en toda clase de tratos. Y aquí no creo que haya excepción alguna, puesto que ya controlan importaciones y exportaciones del tan nombrado acero, mineral en ascenso y el petróleo, con sus explotaciones en Montana y Arizona, arrebatando con desmesura a quien se cruce en su camino. ¿Pueden ustedes asegurarse que las minas de Chiquicamata y el Teniente no estarán en manos de estos ciudadanos tan involucrados en asuntos que no les competen? Escena 4, 201, segunda parte. Es cierto que empresas norteamericanas han puesto los ojos en Chile, pero hasta este momento su participación es mínima. El Teniente recién comienza con la Brown Copper en 1904 y está lejos de alcanzar su capacidad. Chuquicamata, por su parte, aún no lo ha recibido. Es por esto que las oportunidades están abiertas para quienes lleguen primero con financiamiento sólido. Además, no olvidemos que los lazos de Chile con la banca y las inversiones británicas son históricos. Las exportaciones de salitre ya se negocian en Londres y Chile, mantienen estrechos vínculos financieros con nuestra plaza. En otras palabras, el gobierno chileno y las élites locales ven en Inglaterra un socio natural más confiable que en Estados Unidos. Si invertimos ahora, podemos asegurar contratos preferentes antes de que los norteamericanos intenten expandirse. Tengo una duda práctica. Chuquicamata y el Teniente están ubicados en el interior del país, en zonas difíciles. Tender ferrocarriles mineros costará millones. El ferrocarril de Antofagasta a Bolivia llamó de minerales desde 1873.
Pero, ¿podemos confiar que el Estado chileno facilitará nuevas concesiones o tendremos que negociar con compañías privadas? ¿Y de cuánto dinero estamos hablando para la construcción de estos ferrocarriles? El Estado chileno ha mostrado disposición a entregar concesiones ferroviarias a empresas privadas porque entiende que sin transporte no hay exportación. Ya en 1873 una compañía privada obtuvo concesiones estatales para construir vías férreas desde Antofagasta hacia el interior sin pagar derechos de exportación, como lo demuestra el decreto que autorizó esa infraestructura esencial. Más tarde, en 1885, empresas chilenas y bolivianas acordaron la ampliación de estas líneas hasta Calama y Ouro, beneficiadas con tarifas preferenciales. Esos precedentes demuestran que las autoridades chilenas están dispuestas a apoyar estratégicamente los proyectos ferroviarios mineros siempre que existan buenos argumentos económicos. Agradezco cada respuesta y propuesta discutida en este espacio, pero para tomar tan importante decisión debo entonces traer a colación un suceso que llegó a mis oídos. Hemos escuchado de las bondades del salitre y del cobre, pero lo que me preocupa en esta mesa son los trabajadores. En Iquique, Tocopilla, Antofagasta, estos obreros viven aislados, son pagados sin fichas en lugar de dinero y hay rumores de huelga. Si se rebelan, ¿qué nos garantiza que no paralicen la producción y con ello nuestra inversión? Corte. Es cierto, el régimen de fichas salariales genera tensiones, pero justamente ahí radica la fortaleza del Estado chileno. El ejército ha intervenido en repetidas ocasiones para mantener la disciplina en las oficinas salitreras. Eso garantiza que la producción no se detenga. ¿Y no temen ustedes que la represión misma genere más caos? En Europa sabemos que los conflictos sociales pueden escalar. La lejanía geográfica y el control empresarial limitan la organización obrera. Las huelgas ocurren, sí, pero se sofocan con rapidez y no olvidemos, los obreros dependen de la pulpería de la empresa para sobrevivir. En otras palabras, el capital mantiene el control de la vida cotidiana en la Pampa. El riesgo social existe, pero está contenido. Ahora mismo los obreros carecen de sindicatos fuertes, el ejército está de parte del Estado y los mecanismos de fichas y pulperías nos aseguran mano de obra cautiva. Para un inversor extranjero eso es una garantía de estabilidad, no una amenaza. Pero es que mi preocupación sigue siendo en temas de logística. El salitre está en pleno desierto y el cobre en la cordillera. Hoy existen líneas como el ferrocarril de Iquique a La Noria y el de Antofagasta a Bolivia. Pero si la producción crece, ¿Chile tiene realmente la capacidad de transporte? Porque de no ser así, habría que invertir no solo en minas, sino en ampliar puertos y ramales ferroviarios. Y esto cambiaría la ecuación en temas de costos. Es cierto que tanto el salitre como el cobre se ubican en regiones difíciles, sin embargo, Chile ya demostró capacidad para conectar esos yacimientos al mercado mundial. En los últimos años se han empleado puertos como Antofagasta y Tocopilla, modernizados justamente para exportar salitre y minerales. El modelo ya está aprobado. Cuando la producción aumenta, se amplían ramales, muelles en coordinación con el Estado y concesionarios privados. No partimos de cero, lo que proponemos es potenciar un sistema que ya funciona. Para dimensionar este negocio, repasemos los factores productivos. Capital. Chile ya cuenta con inversión previa en oficinas salitreras y primeras faenas de cobre. Sin embargo, carece del financiamiento a gran escala que solo bancos como Baring Brothers pueden proporcionar. Trabajo. Existe abundante mano de obra, especialmente migrantes del norte y del sur, acostumbrados a la minería. Aunque hay conflictos sociales, el Estado ha demostrado que sabe mantener el orden. Tierra. Los yacimientos están asegurados en la pampa salitrera y la cordillera, muchos de ellos en concesión o fácilmente negociables. Cuarto, infraestructura existente. Contamos con líneas clave como el ferrocarril de Antofagasta a Bolivia y el de Iquique a La Noria, además de puertos salitreros en Iquique, Antofagasta y Pisagua que ya operan con eficiencia. Ahora, ¿qué es lo que debemos desarrollar con su apoyo? Puertos modernos capaces de recibir barcos de mayor calado y exportar mayores volúmenes sin cuellos de botella. Fundiciones de cobre en Chile que eviten enviar solo mineral en bruto y permitan captar mayor valor agregado. Electrificación de faenas, pues la minería de cobre requiere energía constante y Chile comienza a experimentar con centrales hidroeléctricas en el centro-sur. Ramales ferroviarios adicionales que conecten minas interiores como el Teniente y Chuquicamata con los puertos. Escena 7, última escena, voceros. Señores tiburones,
Chile en 1905 está sentado sobre dos riquezas que el mundo necesita: salitre para alimentar los campos y cobre para electrificar las ciudades y fortalecer las industrias. Tenemos la tierra, la mano de obra y la experiencia. Lo único que falta es el capital para transformar ese potencial en oro líquido. Ustedes, los Baring Brothers, ya conocen la seguridad de invertir en América Latina. Hoy les ofrecemos un país políticamente estable, con un Estado dispuesto a respaldar la expansión minera y con mercados en Europa asegurados por al menos una década. Inviertan en Chile y no solo asegurarán retornos extraordinarios, serán protagonistas de la próxima gran transformación industrial. Confieso que en un principio yo mismo consideraba arriesgado entrar en un negocio como este. Sin embargo, cuando más escucho y observo, más me convenzo de que en el salitre existe un retorno rápido y sustancioso, siempre que el respaldo fiscal y político se mantenga firme. Esa es la clase de riesgo que tal vez esté dispuesto a asumir, con gusto, ya que en ustedes el beneficio no tardará en llegar. Yo apuesto por el cobre. El Teniente es una mina con potencial de explotación exponencial que apenas empieza. Con la llegada de la electricidad a nivel global, la demanda probablemente crezca. Puede que el retorno no sea inmediato, pero es el futuro. Permítanme añadir algo más. Si bien confío en el criterio de mi esposo Aiden y en lo prometedor de esta empresa, no pude dejar de albergar cierta inquietud. El salitre, al ser tan codiciado, y el supuesto cobre en ascenso, inevitablemente atraerá la mirada de potencias extranjeras con recursos y ambiciones mayores. Temo que aún con el respaldo fiscal de su gobierno, la competencia internacional puede interrumpir con fuerza y comprometer lo que hasta ahora parece tan ventajoso. Para mí, la clave está en el transporte. El salitre y el cobre son rentables, pero solo si aseguramos ferrocarriles y puertos modernos. Estoy dispuesto a invertir, pero solo si el plan incluye la infraestructura que garantice competitividades en los mercados mundiales. Bueno, pues tras lo conversado y ponderando los riesgos, considero que debemos dar el paso con el salitre. Es cierto, la competencia extranjera acecha y el transporte ferroviario necesita desarrollo, pero precisamente por ello el retorno será más rápido si actuamos ahora. No podemos dejar pasar esta oportunidad. Sin embargo, en cuanto al cobre, no puedo evitar sentir reservas. Su explotación parece aún incierta, demasiado expuesta a fluctuaciones e intereses que no dominamos. Cerremos el trato por el salitre y mantengamos el cobre en suspenso. Si en el futuro las condiciones se tornan más favorables, ya veremos cómo proceder. De momento, aseguramos lo que nos ofrece un beneficio inmediato. Los emprendedores se fueron con los tiburones a su lado, a pesar de que no los convencieron de dar el paso por completo. Y recuerden, en la vida como en los negocios, es importante arriesgarse. Nos vemos en una próxima edición de Shark Tank Inglaterra.